En estos días solemnes en que vivimos, son muy pocos los líderes religiosos y pastores que abordan el estudio de las profecías bíblicas, permitiendo así que sus congregaciones sepan las cosas del porvenir que deben suceder. Este error puede conducir a otros errores mayores. Sin embargo, estudiar las profecías bíblicas tienen el completo respaldo de Dios. Aunque existen muchas más, citaremos 10 razones por las que debiéramos estudiarlas. Primero, estudiar las profecías bíblicas puede librarnos de cometer muchos errores. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre y mujer de Dios deben estar enteramente preparado para toda buena obra. Así podrá evitar cometer errores y ser un obrero fiel al Señor. Segundo, existen promesas para quienes estudian las profecías. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se nos promete de parte de nuestro Señor las mejores bienaventuranzas de nuestro Dios a los que leen, oyen y guardan las palabras de estas profecías, porque hoy, más que nunca, el tiempo está cerca. También estudiar las profecías es un tema que ha sido grandemente descuidado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, reza así: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas y apóstoles, junto con los primeros cristianos, investigaron diligentemente para llegar al conocimiento de la salvación dada por Dios. También, toda vez que estudiamos las profecías bíblicas, fortalece esto nuestra fe, porque vemos que Dios está al control. En la experiencia de Daniel, capítulo 9, verso 19 en adelante, leemos: Cuando Daniel ora a Dios y dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Como Daniel, debemos tener la misma disposición de buscar a Dios en ruego, oración, súplica con arrepentimiento, humillación y dolor por nuestros pecados, y nuestro Dios nos mostrará lo porvenir en nuestra vida y en lo futuro, porque Él está al control. También, estudiar las profecías bíblicas produce buenos cristianos. Primera de Timoteo 4 dice así: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo nos da un gran consejo, como a su discípulo Timoteo, que cuide de sí mismo y de lo que aprendió conociendo las Escrituras, pues esto le llevará a tener la aprobación de Dios, lograr ser salvo y llevar salvación a otros. También
nos sitúa en nuestro correcto lugar en la historia para comprender los acontecimientos actuales. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estudiar las profecías bíblicas nos sitúa en el lugar correcto en la historia porque nos dice que Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Su estudio será como una antorcha que ilumine nuestro entendimiento y nos llevará desde la oscuridad a la luz que iluminará nuestro corazón. También porque Dios así nos lo manda, nos invita y nos desafía. Isaías 45:11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios nos invita a que le preguntemos de las cosas por venir, porque Él desea que conozcamos los tiempos proféticos. También estudiar las profecías bíblicas nos ayuda a prepararnos para su encuentro. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar significa no dormirse en las comodidades de esta vida, sino mirar las señales para saber cuándo sucederán estas cosas aquí descritas. Podemos entender que las profecías bíblicas también son parte de la palabra de Dios, por ello no podemos dejar a un lado esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 reza así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nuestro Señor dijo toda, Él dijo toda la escritura, incluidas también las profecías bíblicas. No parte de la escritura son necesarias para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, sino toda la escritura. Y por último, también debemos estudiar las profecías porque son el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19 verso 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El reavivamiento del espíritu profético en los últimos días por los verdaderos siervos del Altísimo había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. El Señor jamás dejará que sus siervos fieles sean engañados por el poder del maligno, sino que proveyó a su Espíritu Santo para que protegiera a su pueblo santo para el último gran conflicto que muy pronto veremos con nuestros ojos, el final de la milenaria lucha de la verdad contra el error. ¿Por qué estudiar las profecías bíblicas? Conozcamos la razón de los escritos del profeta Daniel, del apóstol Juan, autor del Apocalipsis, y otros autores bíblicos que describieron eventos y hechos portentosos que ocurrirían siglos y milenios después de sus días. Aunque una gran cantidad de cristianos hoy en día no sienten la necesidad de estudiar lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos, y muchos otros no creen en la profecía por las falsas predicciones hechas por hombres en la historia, marcando una cantidad de fechas diferentes para el fin del mundo. Aún así, por esos falsos profetas, no debemos ignorar las profecías bíblicas. Estas personas nunca fueron verdaderos cristianos, sino más bien enemigos de Dios, disfrazados. Pero nosotros creemos que en vez de enfocarnos en lo que dicen los falsos ministros, falsos sacerdotes
y periodistas sensacionalistas, ahora examinaremos la fuente primaria de información profética, la Biblia. También veremos qué significa el término verdad presente. El apóstol Pedro lo emplea en su segunda carta y dice así: por esto ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Bienvenidos a nuestro programa de estudios Profecías Bíblicas. Soy Gerardo Contreras y hoy presentaremos nuestro tema: ¿por qué estudiar las profecías bíblicas? En primer lugar, Jesús nos instruye, nos anima. El Señor mismo espera que sus discípulos examinen cuidadosamente la palabra de Dios y estén preparados para su regreso. En la carta escrita por el apóstol Mateo podemos leer: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Además, Jesús reprendió a los fariseos por no reconocer los signos de los tiempos. Los líderes religiosos de su época tenían pleno conocimiento de las profecías del Mesías. Sin embargo, todavía no creían en él. Vinieron los fariseos, dice la Escritura, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos. Eso está en Mateo capítulo 16. Hay muchas razones y referencias en las Escrituras por las cuales debemos estudiar la profecía bíblica. Por ejemplo, veamos algunas. En primer lugar, podemos decir que las Sagradas Escrituras son el mapa de carretera, la guía escrita que tiene Dios para mostrarnos hacia dónde va la historia. Las predicciones de la Biblia afirman cumplimientos literales y específicos que comprueban que tales profecías ciertamente vienen de Dios. La clave para poder interpretar la profecía bíblica es hacer una clara distinción entre qué es literal y qué es simbólico. Por ello, la mejor manera de evitar confusión en el estudio de las profecías bíblicas es seguir estas sencillas indicaciones. Primero, interpretar la profecía literalmente siempre que sea posible. Dios quiso decir exactamente lo que dijo y dijo lo que quiso decir cuando inspiró a los santos hombres de Dios, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. En consecuencia, por regla general, podemos aceptar la Biblia literalmente. Dios hace obvia las ocasiones en que Él quiere que interpretemos algo simbólicamente. Una de las razones por las que el libro de Apocalipsis es difícil de entender para algunos es que tratan de espiritualizar los símbolos que aparecen en el libro. Sin embargo, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido de forma literal, no debe ser difícil imaginar que los eventos proféticos futuros se cumplan literalmente en el momento apropiado. Por lo tanto, solo cuando los símbolos o las figuras del lenguaje no tienen ningún sentido al interpretarlos literalmente, debe buscarse otra forma de interpretación que no sea literal. Segundo, para los pasajes simbólicos, comparar escritura con escritura. La Biblia nunca se contradice, aun cuando la escribieron muchos hombres inspirados divinamente en un periodo de 1600 años. Es sobrenaturalmente congruente en su terminología. Un ejemplo, la palabra bestia se usa 35 veces en Apocalipsis. Daniel explica que la palabra es símbolo de un rey o de un reino.
capítulo 7. Al examinar los contextos en Apocalipsis y Daniel, usted descubrirá que bestia tiene el mismo significado en ambos libros. Aunque algunos pasajes proféticos deben interpretarse simbólicamente, es importante recordar que los símbolos algunas veces en la Biblia representan personas, cosas y eventos reales. Por ejemplo, los 7 candeleros en Apocalipsis 1 representan iglesias reales que en verdad existían cuando se pronunció la profecía. Pero también se refiere a un cumplimiento doble o antitípico con respecto al tipo o ejemplo dado en el texto. Porque esas iglesias que existieron literalmente en los días del apóstol Juan y que su ubicación estaba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y estaban ubicadas en el orden de la ruta postal del Imperio Romano, también podemos interpretar que serían los estados espirituales de la iglesia cristiana a través de la historia hasta el final de los tiempos, que la iglesia de Dios atravesaría 7 estados espirituales diferentes entre sí que culminarían al final del tiempo en una gran apostasía cristiana, donde se revelaría un gran poder espiritista dentro de la iglesia cristiana como nunca antes visto. Debemos destacar que a Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis capítulo 7. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. En la Biblia Dios nos ha dicho que esperar en nuestros días. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Mis queridos amigos, las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención. Podemos describir varios elementos que nos impulsan a estudiar las profecías bíblicas. Por ejemplo, son parte de la palabra de Dios. Si somos verdaderamente estudiantes de la palabra de Dios, no podemos dejar a un lado las profecías. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Notemos, él dijo toda la Escritura, no parte de la Escritura. También agregamos, la profecía prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Solo Dios puede saber detalles minuciosos de lo que sucedería con las personas, las ciudades y las naciones miles de años
de anticipación cuando la gente ve que las profecías bíblicas se cumplen, ponen su fe en el Dios de la Biblia. Jesús habló del valor de la profecía cuando dijo: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. La historia también, podemos agregar, muestra que la profecía bíblica es veraz. Miles de datos históricos y evidencias arqueológicas demuestran que la palabra de Dios se cumple. Ninguna otra fuente es la palabra inspirada de Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, dice la Escritura, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías capítulo 46. Otro elemento nos motiva a evangelizar. El compartir acerca del cumplimiento de la profecía bíblica era el método principal para la difusión del evangelio en la iglesia primitiva. Pablo habla en Jerusalén acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas como prueba evidente de que Jesús era el Mesías esperado. Hechos capítulo 2. Este discurso llevó a 3.000 personas a los pies de Jesucristo. El estudio dedicado, podemos agregar también, de la profecía bíblica conduce a una vida santa. El conocer las profecías de la segunda venida de Cristo, así como el mandato de permanecer despiertos y en alerta, nos conduce a vivir vidas piadosas. Dice la palabra de Dios. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estáis más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Romanos capítulo 13:11. Nos ayudan también a identificar a los falsos profetas y reconocer el mal. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Mis queridos amigos, tenemos muchas citas para poder compartir este principio de por qué debemos estudiar. Otras razones para estudiar la profecía bíblica es que Dios nos recompensará por vivir en la expectativa de la venida del Señor. Según Timoteo capítulo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios promete una bendición especial para aquellos que estudian la profecía de los últimos tiempos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Mis queridos amigos, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Escríbanos a nuestro correo y solicite su estudio de las Sagradas Escrituras completamente gratis, titulado La Fe de Jesús. Un estudio completo de la Biblia que le ayudará a comprender el mensaje de amor, de misericordia y rescate de Dios a un mundo que perece en su maldad creciente. También puede solicitar nuestro curso de estudio del libro Daniel capítulo por capítulo completamente gratis para comprender los significados de sus impresionantes símbolos de bestias, estatuas, cuernos, reinos y la milenaria lucha entre el bien contra el mal que culminaría en nuestros tiempos. Otro estudio que puede pedir completamente gratis
es el estudio del libro del Apocalipsis, capítulo por capítulo, donde podrá conocer con detalle los significados de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, el desenlace final del conflicto cósmico de Satanás contra el gobierno de Dios, sus leyes y su pueblo aquí en la tierra, y el último llamado de misericordia de un Dios de amor a un mundo que cada día se vuelve más rebelde y alejado de la justicia y la equidad. Visite, por supuesto, nuestra página web www.puestosdeavanzada.org. Allí podrá obtener gratuitamente material de consulta, música cristiana selecta, todos los ejemplares de la revista que publicamos, Señales de los Últimos Tiempos, y literatura que analizamos aquí. Puede descargarlos sin costo alguno. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerio Laico Adventista, donde encontrará videos de defensa de la fe cristiana, tal como nos aconsejara el apóstol Pedro. Estad siempre preparados para hacer defensa de la fe y de otros temas. También encontrará audiolibros cristianos con temas de llamado a nuestra elevada vocación cristiana e interesantes temas que serán de gran bendición para usted y su familia. Puede seguirnos en las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y escribirnos a nuestro correo electrónico profecíasbiblicas10@gmail.com y con seguridad contestaremos sus preguntas, dudas e inquietudes. Nuestro Señor Jesucristo pronto regresará a buscar a su iglesia, una iglesia pura, sin manchas e imperfecciones, una iglesia que será regia y perfecta para recibir a su Señor, y nuestro mayor deseo es que usted, su familia y sus amigos estén allí junto a los salvados. Mis queridos amigos, aquí en Profecías Bíblicas no pretendemos imponer creencias o puntos de vista religiosos, sino que exponemos las poderosas razones que han convencido a millones de personas de que la Biblia es fidedigna. Cuando lea las Sagradas Escrituras, tendrá los elementos necesarios para decidir si puede o no confiar en ella. Por ello creemos que este tema merece más que solo un interés pasajero, dada su importancia. De hecho, si la Biblia viene en realidad de parte de nuestro Creador, tanto a usted como a su familia les beneficiará averiguar lo que dice. Veamos en primer lugar datos relevantes que hacen que sea como mínimo un libro sin igual. Al principio dijimos que veríamos qué es la verdad presente, y nosotros estamos comprometidos con la verdad y con lo que la Biblia dice acerca de este término, verdad presente. El apóstol Pedro nos lo dice así: por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Pero puede usted preguntarse todavía qué significa ese término. Y vamos a responderle de la siguiente manera. En los registros de las Santas Escrituras tenemos varios episodios donde se narra el accionar de Dios previo a un juicio de su parte, en el caso de Enoc, en el caso de Noé, en el caso de Lot, en el caso del pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, en el caso de Jonás, y siempre que Dios actúa cuando es tiempo de juicio para castigar la apostasía, el desenfreno y el pecado en sumo grado, manda a sus mensajeros para avisar de su pronto accionar para que podamos tener oportunidad de arrepentimiento y salvación. El mensaje de estos siervos de Dios es llamado verdad presente, verdad para hoy, porque así se predicará alguna otra verdad gloriosa y no la que viene
un juicio. Ciertamente sería un mensaje de Dios, pero no sería el indicado porque no llevaría la voz de alarma que el pueblo y el mundo necesita escuchar. Porque muchas son las verdades que contiene la palabra de Dios, pero hoy lo que Dios quiere que se predique es que Cristo viene muy pronto y que debemos preparar nuestras vidas y a nuestros seres amados para que ellos también puedan conocer los tiempos de la visitación de Dios. En la época de la Reforma Protestante había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Esa verdad era que el mundo debía conocer a Dios por medio de su palabra y desenmascarar al poder temporal del papado con todo su poder de engaño. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. Por ello, hay una verdad especial para el tiempo en que vivimos. Esta es la verdad presente. Una verdad que debe ser proclamada, pero además con urgencia. Y usted puede preguntarse, entonces, hoy, ¿cuál es la verdad presente? Esta santa verdad se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, que dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero este tema será de estudio en un próximo programa de Profecías Bíblicas. Hoy solo diremos que nuestro buen Dios ha dejado en claro que los libros proféticos han sido escritos para que tengamos una guía segura, como un mapa sin lugar a equivocación, donde está señalado el devenir de los siglos hasta el presente y aún más hasta la misma segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Una guía segura y confiable que servirá para poder conocer los designios divinos, los oráculos de Dios para el tiempo en que vivimos. Porque hoy estamos en un tiempo de juicio, de preadvenimiento, de eventos sorprendentes en sumo grado, y usted debe conocerlos. Porque todos nosotros estamos involucrados, y nuestro mensaje desde aquí es que Cristo viene muy pronto. Es tiempo de prepararnos. Los esperamos aquí próximamente en nuestro programa Profecías Bíblicas, y gracias a nuestro buen Dios por poder realizar este programa para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Gracias al equipo de Austral Film Studios. Pero como sabe, más que todo y sobre todo, gracias a usted, que es la razón de este programa, por estar con nosotros aquí en Profecías Bíblicas. No olviden visitar nuestras redes sociales para dejarnos sus comentarios y quizás peticiones de temas de su interés.